Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinario de futuros y opciones financieras de mano de Abratate, que aprovecho para dar las gracias por apostar por la formación financiera. Yo soy Antonio Alcón, soy el CEO de FIM Institute. Y bueno, empezaremos dando unas primeras notas de apunte, ¿no? para que entendáis un poquito por qué estamos aquí. Tenemos un acuerdo con Abratate, en el cual, bueno, pues como Abratate apuesta mucho por la formación para sus posibles alumnos y clientes, ¿no? Entonces nos da la oportunidad de presentar la formación que tenemos en nuestro caso de futuros y opciones financieras. Nosotros tenemos un lema siempre que es decir que es indispensable siempre para invertir, pues el poder formarse bien, ya que los mercados, como siempre decimos, no perdonan, ¿no? Si no tenemos formación, pues nos encontramos directamente en un campo de batalla, que es el mercado financiero, en el cual pues acabamos fulminados si no conseguimos una buena formación. Entonces, la intención de este webinario es que os llevéis una idea clara y real, ya que hay mucha formación hoy en día con YouTube, con Instagram, con un montón de canales que ofrecen definiciones y ofrecen pues pastillas formativas que en muchos casos no es con gente profesional, ¿no? Entonces, lo que queremos siempre en FIM, que al final nos dedicamos a esto, ¿no? A formar con cursos de bolsa y de mercados financieros. Tenemos desde análisis técnico, fundamental, forex, trading, tenemos de todo, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos promoviendo ahora es el curso de futuros y opciones financieras mediante este webinario, que encontraréis pues una definición clara y una idea clara de lo que son los futuros, lo que son las opciones y sobre todo para que entendáis cuál es el riesgo y cuáles son las bondades de estos productos. Al final, estos productos realmente son los que mueven el mercado. Futuros y opciones es el producto gran desconocido por los minoristas, que entiendo que aquí somos todos, pero sí es verdad que el mercado financiero se mueve sobre todo con futuros y con opciones. Entonces, yo creo que es una herramienta y un producto muy bueno para que podamos aprender, y de la mano de Joan Gallés, que será el profesor que ahora entrará después de mí, en el cual os explicará pues 4 tipos de ejemplos prácticos para que entendáis cómo se opera en el mercado de futuros y opciones. Además, explicaros pues las 4 notas teóricas básicas. Obviamente, todo esto en el curso lo implementamos mucho más en profundidad, ¿no? A todos aquellos que tengáis preguntas durante la presentación, podéis hacer las preguntas en el chat. Tenéis un apartado para hacer preguntas que responderemos al final de la sesión. Y por último, cualquier información que queráis acerca de FIM o del curso, que por cierto FIM somos una empresa acreditada por CNMV, es decir, emitimos certificados para los profesionales que se dedican a la inversión y a la banca, y además tenemos pues másters y formaciones que empezando incluso desde cero, la intención es que cuando creéis el curso tengáis un conocimiento, que consigáis una solvencia y una consistencia importante para poder operar de forma autónoma en los mercados. Eso es nuestro objetivo, eso es como lo hacemos, como intentamos cumplir siempre con el cometido. Así que cualquier pregunta, como he dicho, podéis alzar la mano o podéis directamente preguntarlo, y al final del webinario las responderemos. Y por otro lado, si alguien quiere información, quiere más información sobre nosotros o sobre el curso de futuros y opciones financieras, pues podéis poneros en contacto con FIM o directamente con Abratate preguntando por nosotros y os daré información. Sin ir más lejos, sí que me gustaría comentar que el curso que tenemos de futuros y opciones no es esto. Esto es un webinario que lo que intentamos es dar una visión resumida, pero con ideas muy claras y concisas sobre el mercado de futuros y opciones financieras. Reitero que es un mercado que es salvaje, seguramente es el mercado más complejo que hay en los mercados financieros, el más desconocido también, pero creo que puede ser y creo que es
un mercado en el cual, si se conoce bien el producto, se puede conseguir una muy buena diversificación y una muy buena inversión en los mercados. Así que, sin ir más lejos, yo os voy a dejar y os pasaré con Joan Gallés, que es el experto que os va a dar toda la sesión. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Toño, por tus palabras. Yo soy Juan Gallés, yo soy economista y os voy a dar esta sesión, este webinar referente a los derivados financieros. Y en concreto vamos a hacer una introducción al respecto de los futuros y de las opciones. Este webinario tiene como objetivo, Toño lo ha adelantado, pero os lo vuelvo a comentar, introduciros en el mercado de los derivados, en concreto en el mercado de los futuros y las opciones, y vamos a hablar de 3 temas, o vamos a dividir el seminario o el webinar en 3 apartados o 3 temas. Primero haremos una definición rápida de lo que es un derivado financiero, luego en la segunda parte hablaremos de los futuros y en la tercera parte de las opciones financieras. Esta es un poco la idea del webinar que vamos a empezar ahora mismo. Muy bien. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es un derivado financiero? Su nombre, cuando lo oímos, pues ya nos parece como algo complicado o complejo. Y realmente, sí, efectivamente puede ser realmente complejo o lo es, en cierta manera. Sin embargo, las ventajas y posibilidades que ofrecen estos productos son enormes para las personas que se quieren dedicar al trading. Y por lo tanto, yo entiendo que vale la pena trabajar un poco, estudiar un poco sobre estos productos porque realmente pueden ser muy interesantes. Y de hecho, como antes decía Toño, actualmente tienen un volumen de actividad enorme. Las opciones son ya el producto más negociado en los mercados. ¿Cómo podríamos definir un derivado financiero entonces? Pues es un producto financiero que depende de otro activo. Es decir, sería como un reflejo de otro activo que denominamos activo subyacente y sobre el cual este producto está vinculado, está relacionado. Esto parece así como un poco complejo, pero ya veréis que en la práctica es bastante simple. Por ejemplo, podríamos decir que un activo podría ser una acción de Apple o de Telefónica, pues sobre este activo financiero nosotros podemos crear un activo, digamos, derivado que va a estar vinculado a la evolución de este activo, en este caso a las acciones que os he comentado. ¿Qué ventajas o qué cabe destacar respecto a estos productos o a estos derivados? Pues en primer lugar, son interesantes porque tienen distintos usos. Un primer uso que se le podría dar a estos productos, y de hecho es un uso que es muy interesante a efectos empresariales, pues podría ser el que denominamos como cobertura. Podríamos hablar de productos que nos sirven para realizar coberturas. Estos productos van a ser utilizados por empresarios para asegurar sus operaciones, para garantizar que sus operaciones les puedan salir rentables, evitando las fluctuaciones del activo en concreto. Y en segundo lugar, otro uso que se le puede dar es el tema de la especulación pura y dura, es decir, hacer trading sin que detrás tengamos una operación económica que queramos cubrir o queramos, digamos, salvar de posibles fluctuaciones en el mercado. Sirven, por lo tanto, para minimizar riesgos para aquellos, como decía, empresarios que están deseando asegurar sus operaciones y eliminar los riesgos de las fluctuaciones de los precios en el mercado y permiten, en el ámbito de la especulación, grandes rentabilidades. Es posible obtener con estos productos unas rentabilidades enormes respecto a las que se pueden obtener pues, simplemente operando, por ejemplo, con acciones. Pero muchísima rentabilidad es la que podemos obtener de esos activos. ¿Por qué? Porque estos productos trabajan con lo que vamos a denominar el apalancamiento. Y gracias al apalancamiento, nosotros tenemos que invertir una cantidad muy pequeña de dinero, pero esa cantidad pequeña de dinero va referida a un activo que tiene un valor mucho más elevado. Y eso es lo que denominamos apalancamiento, es lo que nos va a permitir obtener estas rentabilidades. Por contra, evidentemente, el hecho de que exista apalancamiento genera un riesgo elevado. Es decir, tendremos que ser siempre muy conscientes de los riesgos que asumimos
al hacer este tipo de operaciones para no tener problemas y perder una cantidad significativa de dinero. Al mismo tiempo que he dicho que podíamos ganar mucho dinero, si no somos unos buenos gestores del riesgo, podemos generar también muchas pérdidas. Bien, por lo tanto, podríamos decir que los derivados están diseñados de forma que, primero, pueden actuar como cobertura para diversos tipos de inversiones o para empresarios. Perdón, vamos a diferenciarlo. En primer lugar, hablemos de cobertura para inversiones. Puede servir a los empresarios para evitar pérdidas en las transacciones económicas que realizan. Son productos apalancados, es decir, que invertimos poco dinero y con ese poco dinero que invertimos podemos obtener mucha rentabilidad y, evidentemente, pues también tenemos que tener en cuenta el hecho del riesgo que supone esto y he comentado anteriormente. Existen diversos productos derivados, pero los más frecuentes podrían ser estos que os detallo aquí, los futuros, las opciones, los CFDs, los swaps o los warrants. En principio nosotros este seminario, este webinario, lo destinamos a explicar los conceptos básicos de futuros y opciones, que son los más comúnmente utilizados. Empecemos pues a trabajar con los futuros. Es muy importante, y Toño lo ha dicho al principio, que cuando nosotros queremos hacer trading o trabajar con un producto financiero, que sepamos exactamente en qué consiste ese producto, ese, digamos, activo financiero o ese derivado en este caso, el futuro. Y para ello, en vez de hacer una definición muy literal, lo que voy a hacer es poner unos ejemplos para que veáis que estos productos, los futuros en este caso, tienen un origen básicamente empresarial o económico y que luego ha derivado en un mercado, digamos, de especulación y también de cobertura, pero que inicialmente era una necesidad que existía en los medios económicos, que existía entre los empresarios. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos un agricultor, vamos a marcarlo, supongamos un agricultor, aquí lo tenemos, que está cultivando trigo y dentro de unos 3 meses va a tener la producción finalizada. Y tiene el miedo de que el precio del trigo pueda bajar porque pueda existir una producción muy elevada. Claro, si él no puede vender al precio que tiene calculado ese trigo, pues va a generar posibles pérdidas. Y por lo tanto le interesa asegurar que dentro de 3 meses el precio que pueda obtener por la venta de este trigo sea el precio adecuado que él considera. Pues bien, por otro lado tenemos a otra persona del mercado, en este caso podría ser un panadero, que está interesado en comprar trigo también dentro de 3 meses. Y dentro de sus cálculos establece que el precio idóneo es el precio que posiblemente es el que actualmente está en el mercado. Entonces, fijaros que tenemos 2 personas aquí, 2 empresarios, uno que tiene la necesidad o quiere vender un trigo y el segundo que tiene la necesidad o quiere comprar trigo. Y en este caso, la operación la quieren cerrar a 3 meses. Pues bien, pueden contactar entre ellos y acordar esta transacción dentro de 3 meses. Este acuerdo se formaliza, se puede formalizar en un contrato, que comúnmente en inglés se llama un forward, donde se hará constar pues, la obligación por parte del agricultor de entregar una cantidad de trigo y la obligación por parte del panadero a comprar una cantidad de trigo. ¿Cuándo? Dentro de 3 meses. ¿Y a qué precio? Pues el que se haya acordado en este contrato por las 2 partes. Aquí hay un tema muy importante que subrayamos, que es que los dos tienen una obligación, tienen un compromiso a realizar esta operación en el plazo establecido y por el precio establecido. Pues bien, fijaros, este concepto que inicialmente se denomina forward, ahora lo explicaremos, posteriormente va a acabar siendo un futuro. Y simplemente como resumen podríamos decir que en este caso el acuerdo es entre 2 empresarios que tienen la necesidad, uno de vender y otro de comprar a futuro un activo, un producto, a un precio determinado. Fijaros que
estamos reflejando aquí una operación, digamos, comercial que puede ser muy habitual entre empresarios, entre comerciantes. Establecer una operación, definir una operación comercial, pero a futuro. Pues eso, como decía, que inicialmente se formalizó con un contrato denominado forward, actualmente acabará siendo lo que vamos a denominar un futuro. Vamos a borrar estas líneas. Perfecto. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de un ganadero y un carnicero. Ambos son empresarios y están interesados, uno en comprar cabezas de ganado y otro en vender cabezas de ganado a un plazo de 3 meses, y los precios a los que están interesados para hacer esta transacción es de 5.000 euros o 5.000 dólares. Fijaros que aquí os planteo dos escenarios. Actualmente partimos de un precio, digamos que en el mercado las cabezas de ganado se están comprando y vendiendo a 5.000 euros, pero eso a esa fecha actual. A futuro, a 3 meses, no sabemos cuál será el precio de las cabezas de ganado, pero estas dos personas lo que quieren es establecer esta relación comercial asegurando el precio de 5.000 euros. Las necesidades pues, pueden ser diversas, pero en todo caso lo que quieren es evitar los riesgos futuros de que el precio aumente o disminuya. Porque ellos, con este precio de 5.000 euros, ya están contentos porque ya van a asumir el objetivo de sus negocios respectivos. Bien, una vez estas dos personas han formalizado este contrato de forward, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir dos cosas. Nos podemos encontrar con dos escenarios. El primer escenario, lo marcamos, podría ser que el precio del ganado dentro de 3 meses hubiera aumentado y en vez de estar a 5.000 euros, una cabeza o varias cabezas de ganado, estuviera a 6.000 euros. Bueno, llega el vencimiento, pasan los 3 meses y se tiene que acometer la operación, se tiene que finalizar la operación. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que el carnicero tendrá que pagar 5.000 euros y el ganadero tendrá que recibir los 5.000 euros. Sin embargo, vamos a añadir aquí un problema adicional. Supongamos que estas dos personas, estos dos empresarios, se encuentran muy lejos el uno del otro. Entonces, formalizar la operación significa que el ganadero tendrá que coger sus cabezas de ganado y trasladarlas a la sede, al domicilio del carnicero para que se pueda realizar la entrega. Esto evidentemente es un problema importante y un coste importante. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué se podría hacer? Pues vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución a este problema basándonos en que es necesario el cumplimiento de este contrato que han firmado estas dos personas. Pues vamos a ver, fijaros, la idea sería, el ganadero, como pongo aquí, vende las vacas en su mercado, vende las vacas que tiene en su mercado local, las vende evidentemente al precio de ese momento, al precio una vez pasados los 3 meses después del acuerdo, y evidentemente la venta que va a obtener por ese ganado son 6.000 euros, pero claro, la otra persona del carnicero le dice, bueno, oye, es que yo quiero el ganado, pero como no es posible el traslado, este señor, el ganadero, le envía 1.000 euros al carnicero. ¿Qué tiene que hacer el carnicero entonces? El carnicero con esos 1.000 euros más 5.000 euros comprará el ganado en su mercado local, en su mercado más próximo, pagando 6.000 euros. Pero como previamente el ganadero ya le habrá enviado los 1.000 euros, el coste efectivo para el carnicero serán 5.000 euros y el ganadero realmente que habrá percibido 5.000 euros porque de los 6 que ha obtenido por la venta del ganado en su mercado local, habrá enviado 1.000 al carnicero. Por lo tanto, ya se ha cumplido el objetivo del contrato. Los dos tienen el contrato finalizado a un valor de 5.000 euros. El ganadero se habrá vendido las cabezas de ganado en su mercado, pero acabará recibiendo 5.000 euros, y el carnicero habrá recibido las cabezas de ganado que habrá comprado en su mercado, pero a un coste de 5.000 euros. Fijaros, por lo tanto, lo que queremos decir con este ejemplo es que estos contratos de futuros o de forward inicialmente no acaban normalmente en lo que sería
una entrega física del activo entre las dos participantes, porque se formalizan las operaciones normalmente en base a esta explicación que os he realizado. Supongamos ahora un segundo escenario, el escenario contrario. Al vencimiento, el precio es de 4.000 euros. Pero recordemos, el carnicero debe pagar 5.000 y el ganadero debe recibir 5.000. Pero el traslado del ganado no es posible. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en este caso, el carnicero pagará al ganadero 1.000 euros. ¿De acuerdo? Y luego, el ganadero lo que hará será vender esas vacas en su mercado. De esta forma, sin el traslado, conseguiremos al final también los 5.000 euros y el ganado por parte del que él tiene que recibir, porque se compensará en este caso porque el carnicero habrá pagado al ganadero los 1.000 euros o 1.000 dólares. Pues bien, con estos dos ejemplos lo que queremos es simplemente reflejar que estas operaciones que se pueden realizar entre empresarios o comerciantes, al final, por una u otra lógica, pueden ser imposibles de realizar, porque la entrega física del material no puede ser accesible. Entonces, lo que acaban es haciéndose liquidaciones monetarias entre los dos participantes y la adquisición del producto, si así interesa, se realiza en mercados, digamos, más próximos o locales. Esta sería la idea que nos va a llevar al siguiente punto. Cuando nos encontramos con este tipo de operaciones, ¿cuáles pueden ser los problemas que pueden aparecer cuando se realiza esta contratación entre dos comerciantes o dos empresarios? Pues lo que nos podemos encontrar, evidentemente, son los incumplimientos. ¿Qué significa los incumplimientos? Pues significa que una de las dos partes, sea el agricultor o sea, en este caso el panadero, volvemos ahora al ejemplo del trigo, pues no cumplen con lo que sería pactado, lo que estaría pactado en ese contrato que hemos denominado forward. Claro, estas incidencias lo que hacen es perjudicar a una de las dos partes del contrato o a las dos partes. Entonces, para evitar estos problemas, hubo unas personas que se inventaron lo que se denomina la cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? Pues es un organismo que va a intermediar entre los dos participantes en la operación comercial. Por un lado, va a constituir un contrato con el agricultor, por el cual el agricultor se compromete a entregar el trigo a la cámara, y por otro lado, el panadero se obliga a comprar a la cámara este trigo que ha producido el agricultor. Pero fijaros que la operación en sí misma no tiene por qué ya acabar en un movimiento físico de la mercancía, sino que se puede hacer una liquidación monetaria como hemos visto en el ejemplo anterior. Pero en este caso, la cámara lo que va a hacer es asegurar la operación. ¿Por qué? Porque va a asumir inicialmente lo que sería el riesgo de esta operación. Es decir, que si una de las dos personas intervinientes no cumple, la cámara se verá obligada a cumplir con el otro participante. Evidentemente, esto lo que podría provocar son enormes pérdidas para la cámara. Y ahora veremos cómo funciona o qué se hace para evitar eso. Un tema importante a tener en cuenta es que para que la cámara pueda intermediar en estas operaciones, y como hemos dicho, puede asumir el riesgo de la operación y no irse a la quiebra, pues necesariamente lo que tenemos que hacer es que la cámara pueda tener de alguna manera garantías para poder asegurar esta operación. ¿A qué me refiero? Para que esta operación se pueda formalizar en un contrato y que la cámara ofrezca, digamos, la intermediación y asegure la operación, lo que se va a hacer es que esta entidad va a solicitar a ambas partes la aportación de unas garantías. Y además va a solicitar la apertura de una cuenta corriente con una cantidad de dinero sobre la cual se van a practicar liquidaciones diarias. Es decir, la cámara nos dice, muy bien, yo aseguro la operación
para que sea una operación que fructifique. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Primero, a ambas partes me tenéis que dejar unas garantías de dinero, que evidentemente no van a ser el valor total de la operación, pero van a ser un porcentaje de la operación, para evitar que ninguno de los dos pues incumpla. Y en segundo lugar, me tendréis que abrir una cuenta corriente donde vais a aportar un dinero y en esa cuenta corriente se van a ir haciendo liquidaciones diarias en base a la evolución de la cotización del producto en el cual vosotros estáis haciendo la operación. Significa que si el precio del producto aumenta o disminuye durante el periodo de tiempo establecido en el contrato, pues si sube el precio, uno de los dos participantes tendrá un beneficio, tendrá más dinero en la cuenta. Y si baja la cotización, pues el otro participante, en su caso, tendrá también más o menos dinero. Esto es lo que se llaman las cuentas corrientes que nos obligan a abrir en las cámaras. De esta forma, se garantiza la operación porque se formaliza a través de un contrato, que en este caso ya se va a denominar un contrato de futuros, y las dos partes tienen la seguridad de que, en todo caso, la operación llegará a su buen fin, imposibilitando pues, que una de las dos partes incumpla con su compromiso adquirido. Para ello, es evidente que se tienen que cumplir algunos elementos más, es decir, tenemos que considerar algunos elementos más que ahora comentaremos. Supongamos ahora otro ejemplo, lo que he puesto aquí como el ejemplo de los meteorólogos. En este caso vamos a hablar de dos meteorólogos que utilizan sistemas de valoración de previsión del tiempo futuro distintas. El primero de ellos, después de hacer sus estudios, analizar pues, las previsiones de tiempo a futuro, pues considera que va a haber una reducción del precio del trigo, porque, fijaros aquí, ahora, disculpad, veo un error que pone por sequía, y aquí no sería sequía, esto sería porque ha habido una pluviosidad importante y, por lo tanto, habrá un exceso de producción y, en consecuencia, pues el precio del trigo, digamos, bajará. Y, por otro lado, tenemos el otro participante que, en base a sus estudios, pues llega a la conclusión contraria. Pues considera que habrá una sequía y, en base a la sequía, pues el precio del trigo pues va a subir y, por lo tanto, se va a encarecer. Fijaros entonces que tenemos dos personas que entre sí no están vinculadas, pero que quieren apostar, uno al alza y otro a la baja, del precio del trigo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues en estos casos las dos personas, los dos meteorólogos, acuden al mercado de futuros y uno de ellos va a apostar a que el precio suba y otro de ellos va a apostar a que el precio baje. Entonces, como uno apuesta al alza y otro apuesta a la baja y se establece que el plazo de ejecución de esa apuesta, de esa inversión, coincide en el tiempo, pues se van a coordinar los dos contratos a través de la cámara. De forma que, fijaros que tenemos, por un lado, un inversionista que considera que el precio va a subir y otro que va a bajar. Y esta, digamos, operación se canaliza a través de la cámara y la cámara pues correlaciona los dos contratos. Muy bien, pasa el tiempo, pasa una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea necesario y el precio del trigo sube. En vez de estar a 100 euros, que era el precio inicial, pues ahora el precio en ese momento está a 150. Muy bien. Puede ser que el meteorólogo que apostó que el precio del trigo subiría, diga, mira, ha llegado el trigo a un precio que, bueno, pues ya me interesa, digamos, cerrar esta operación, porque creo que quizá, si no la cierro ahora, el precio dentro de un tiempo bajará y este beneficio que estoy obteniendo ahora lo voy a perder. Por lo tanto, lo que va a hacer es cerrar la operación. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de lo que se denomina una posición contraria. Si inicialmente lo que fue es entrar al mercado con una operación de compra de trigo, porque esperaba que el trigo subiera, ahora lo que hará es entrar en una operación de venta de trigo por un valor de 150. Automáticamente,
este señor tiene dos contratos, un contrato al alza y un contrato a la baja o de cierre. No tenemos que esperar ya al vencimiento de estos dos contratos para que la operación se cierre definitivamente, sino que ya la Cámara lo que va a hacer es cerrar la operación y entregar el beneficio de 50 a este meteorólogo. Ahora bien, esta posición contraria que ha abierto a un precio de 150, pues es necesario para que se pueda formalizar que exista otro participante del mercado que haya entrado con una operación contraria con las mismas características que las de la operación de cierre que ha emprendido el meteorólogo. Esto es evidentemente el trabajo que tiene la Cámara, que a través de su actividad lo que hace es concertar los distintos tipos de contratos y operaciones que quieran realizar los inversores o los especuladores. Fijaros entonces, eso sería el funcionamiento de la Cámara y de un ejemplo de personas que ya no tienen ninguna necesidad empresarial de cerrar posiciones, sino que simplemente son actuaciones de especulación. Hemos visto, por lo tanto, con estos ejemplos que hemos hablado, hemos explicado, dos usos de los futuros. Un primer uso que sería el uso puramente empresarial, donde hay una necesidad de transmitir unos activos reales. Y un segundo caso donde ya no existe esa necesidad de transmitir unos activos reales, sino que simplemente lo que se quiere hacer es una especulación en base a un conocimiento para intentar, digamos, llegar a un beneficio o, si la valoración no se ha hecho correctamente, a una pérdida. Por lo tanto, de forma resumida, estamos hablando de los dos usos principales que tienen los futuros. Un uso de cobertura y, en segundo lugar, un uso de especulación. Para que esa especulación y esos, digamos, contratos entre empresarios puedan ser útiles y tengan un sentido y se puedan realizar y formalizar, resumamos, tienen que ser, evidentemente, unos contratos estandarizados, porque al explicaros el ejemplo de las cabezas de ganado que no se podían trasladar, estamos asumiendo que al empresario que quiere comprar el ganado le da igual comprar ganado en un sitio que en otro, porque todos los productos, todo el ganado tiene unas mismas características. Por lo tanto, tenemos que definir claramente unos activos con unas características muy claras que quedan reflejadas en contratos estandarizados. Por ejemplo, en el petróleo se habla de barriles de petróleo. Pues el concepto barril de petróleo está técnicamente muy definido en qué consiste para que las dos partes tengan claro lo que están adquiriendo y el compromiso que están adquiriendo. Eso implica, evidentemente, que estas operaciones se realicen en mercados organizados, en mercados regulados, estrictamente regulados. Y también es necesario, sobre todo para la parte de especulación, que sea un mercado con mucho volumen de participantes, de intervinientes, para posibilitar, digamos, la coordinación de las distintas personas o intervinientes y de sus contratos. Si existen muy pocos intervinientes, será muy difícil poder cerrar contratos entre distintas personas porque los precios o los plazos no van a coincidir. Si el volumen es muy elevado, existirán muchos precios y muchos plazos que interesarán a los distintos intervinientes y, por tanto, se podrán coordinar y cerrar las distintas operaciones. En relación a esta estandarización, pues fijaros, podríamos destacar las fechas de vencimiento de los contratos estarán perfectamente definidas. Un contrato no podrá cerrarse según los intereses particulares de uno de los participantes o de los dos, sino que vienen reflejadas por fechas definidas por lo que sería la Cámara. En segundo lugar, los importes por contrato también están normalizados. Se definirá un barril de petróleo, tiene este valor o distintos valores, pero no se podrá entre las partes, digamos, establecer distintos valores por un barril de mercado. Es decir, el precio puede evolucionar, pero yo no puedo hablar de medio barril de petróleo pues a 30 céntimos. No, se habla de un barril de petróleo siempre. Las medidas están totalmente definidas. El horario y las reglas de negociación también están definidas. No pueden definirse de forma particular, sino que están definidas ya, digamos, por la organización del mercado. Muy interesante, y eso se reflejaba en el ejemplo anterior, existe la posibilidad de cerrar las posiciones antes del vencimiento.
por necesidades empresariales o puramente por especulación. Eso da mucha libertad y muchas posibilidades de negocio. Y también es importante saber, que también lo he comentado inicialmente, que las dos partes, como abrirán una cuenta corriente en la cámara, tendrán liquidaciones diarias. Es decir, que en base a la evolución del precio del activo, del derivado, pues su cuenta corriente aumentará o disminuirá y eso se va a realizar de forma, digamos, diaria. Perfecto. Vamos a borrar todo esto y pasamos al siguiente punto. Muy bien. Veamos ahora, entremos también con un ejemplo, a ver una de las ventajas o una de las, o la causa fundamental de las grandes rentabilidades que se pueden obtener con el uso de los futuros. Y vamos a hacer un ejemplo también muy simple, con 4 números para que se pueda entender. Supongamos que nosotros tenemos un futuro sobre un activo de renta variable, es decir, una acción. Y esta acción está cotizando a 15,10 €. En este caso, pues un contrato de futuros está configurado por 100 acciones de este activo, 100 acciones de Apple, 100 acciones de Telefónica, al que sea. Pero siempre un contrato estará formado por este importe. Bien, entonces, el valor total será de 1.510 €. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? ¿Tendrá que poner la parte que quiero operar con este activo el valor total, digamos, de este activo? Pues no. Y aquí entra la gran ventaja. Se le va a exigir únicamente una garantía, que será un porcentaje de ese valor total. En este caso hemos puesto el ejemplo de 226,50 €. Y fijaros que en base a esta garantía, que es mucho más baja que el valor total del activo sobre el cual estamos operando con el futuro, nos va a permitir tener un excedente de liquidez, en este caso de 1.283 €. Es decir, dicho de otra manera, estamos operando en base a un subyacente que tiene un valor de 1.510 € solamente con un importe de dinero o de garantía de 226. Evidentemente, si nosotros en esta operación conseguimos un beneficio, la rentabilidad de ese beneficio, la rentabilidad derivada de ese beneficio, no se va a calcular sobre los 1.510, porque nosotros no hemos depositado 1.510 €, sino que la rentabilidad se va a calcular sobre lo que obtengamos en relación con los 226. Y por eso se dice que, por un lado, estos productos, los futuros, son productos que pueden generar grandes rentabilidades. Pero también, si lo miramos al revés, si en vez de generar un beneficio hemos generado una pérdida, pues la pérdida también va a ser muy significativa en cuanto a el porcentaje que hemos perdido. Por lo tanto, como podéis ver, este tipo de productos implican, por un lado, posibilidades de grandes rentabilidades, pero en positivo o en negativo. Es por ello que es muy importante siempre controlar el riesgo cuando estamos operando con ellos. Hemos visto en los números anteriores que hablábamos de que teníamos que poner una garantía mucho más pequeña respecto al valor del futuro, del activo sobre el cual tenemos el futuro. Bueno, estos son lo que denominamos los márgenes. Nosotros vamos a tener que hacer frente a unos márgenes para operar con futuros. Es obligatorio depositar estos márgenes que van a servir como garantía. ¿Y qué tipos de márgenes tenemos? Pues hablamos de lo que se llaman márgenes iniciales y margen de mantenimiento. Esto ya en el curso que os habla Antonio se desarrolla más. Simplemente ahora yo estoy haciendo una introducción. Y también al respecto de estos márgenes tenemos que introducir el concepto del margin call. El concepto de margin call cuando operamos con este tipo de productos es muy importante porque puede suponer que nosotros tengamos una pérdida muy significativa. Cuando nosotros, ya lo comentamos un poco más, pero inicialmente el margin call hace referencia a que si una operación de futuros va en nuestra contra, como nosotros hemos depositado una garantía pequeña, puede ser que las pérdidas que se están generando
se acerquen a ese límite del depósito que hemos hecho, de la garantía que hemos depositado. Entonces, en ese momento vamos a ser requeridos por parte, digamos, del broker, el intermediario, el cual nos posibilita hacer la operación para que ingresemos dinero. En caso contrario, el broker, es decir, la cámara al final nos va a cerrar la operación porque si no tendría que ser ella quien asumiera las pérdidas de la operación. Veamos simplemente algún ejemplo más. Aquí en esta imagen podéis ver un ejemplo numérico de lo que sería otra vez el tema de la garantía, pero aquí a la derecha os he puesto lo que sería un pantallazo que he obtenido de MetaTrader 5, que es la plataforma con la que podréis trabajar con AvaTrade, donde tenemos aquí el código de distintos futuros, distintos contratos de futuros sobre distintos activos. Y, por ejemplo, pues fijaros, este de aquí, simplemente por decir uno. Este de aquí, el MNQ, o si queréis, fijaros, el SIL. ¿Qué es el SIL? Pues el SIL es el futuro de la plata. El MNQ es el futuro del Nasdaq. Y si os vais a estas dos columnas finales, veréis las garantías que se exigen por parte del broker para que operéis con dichos futuros. Simplemente fijaros, los importes que tenéis aquí son los importes que se os van a exigir tener en las cuentas como garantía para poder operar con futuros. Estos importes, ya veremos también en el curso, son importes muy pequeños respecto al valor total del futuro, el mini futuro, el micro futuro del Nasdaq o el futuro de la plata. Entonces tenéis la información siempre de las garantías mínimas que se exigen, margen inicial o garantía inicial y de mantenimiento, para poder operar con esos futuros. Bien. Sigamos entonces. Vamos a ver un ejemplo vamos a hablar de los usos, como hemos visto anteriormente, o los usos de un futuro, que hemos visto que eran básicamente dos, ¿no? El que podría ser de cobertura o el que es de especulación. Y aquí os he puesto un ejemplo para que veáis cómo se puede usar un futuro para cubrir, digamos, en este caso, una cartera de acciones o activos financieros que nosotros podamos tener. De hecho, estamos diciendo que nosotros tenemos una cartera de acciones que replica en cierta manera lo que sería el Standard & Poor's 500. Es decir, tenemos una cartera que está muy vinculada, muy relacionada, tiene una correlación muy alta con el Standard & Poor's. Y esta cartera, a fecha de hoy, tiene un valor de $500.000. Sin embargo, nosotros, analizando el mercado, vemos que hay muchas posibilidades de que el mercado empiece a caer, de que haya una crisis, una recesión, como podría ser la situación actual, y queremos asegurar nuestra cartera para que no pierda mucho dinero si realmente empieza la recesión. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es trabajar con un futuro. Un futuro, en este caso del Standard & Poor's, que es el que, digamos, pues la base sobre la que se ha confeccionado nuestra cartera de inversión. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, digamos, vender un futuro que nos cubriría de las posibles pérdidas si realmente el mercado cae. Entonces, vamos a ver, fijaros, tendríamos valor de cartera, 500.000, el valor actual del Standard & Poor's, 5.500, y si operamos con el futuro mini del Standard & Poor's, significa que, bueno, tiene un multiplicador sobre el valor de cotización del futuro de 50 veces. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo podríamos o cómo haríamos esa cobertura. Vamos a borrar esto y pasamos. Fijaros, vamos a hacer un supuesto. Repito, tenemos miedo de que nuestra cartera, que está valorada actualmente en $500.000, a causa de una caída de la bolsa y por lo tanto del valor de las acciones que tenemos, pierda mucho valor y queremos evitar ese riesgo. Pues nosotros lo que hacemos es, digamos, en primer lugar, pensar en la contratación a la baja de vender un futuro. ¿Qué haríamos? Pues vamos a ver.
Consideremos que el valor del Standard & Poor's baja a 4.600 puntos. Pues bueno, ¿cuánto es el valor de nuestra cartera o cuál sería el valor de nuestra cartera si realmente se produce esta caída? Pues el valor de nuestra cartera caería hasta los 403.000 euros. Si no hacemos nada, acabamos de perder, pues fijaros, de 500.000 a 403.000, acabamos de perder 97.000 euros. Aquí lo tenemos calculado. Pero nosotros hemos sido previsores o hemos actuado adecuadamente para cubrir nuestra cartera y lo que hemos hecho es una venta de 3 futuros. Hemos apostado a la baja a través del uso de la venta de futuros, que es otra de las características fundamentales de los futuros, que podemos trabajar al alza o a la baja, cosa que con las acciones, por ejemplo, está muy limitado o en algunos casos es imposible. Muy bien, pues si nosotros hubiéramos adquirido 3 futuros a la baja de esta cartera o del Standard & Poor's para cubrir nuestra cartera, ¿qué hubiera ocurrido? Pues hubiera ocurrido que nosotros habríamos comparado el valor el valor del futuro sobre el cual vendimos con el valor actual, lo multiplicaremos por las 50 veces que es el multiplicador de un contrato de futuro Standard & Poor's y si hubiéramos contratado 3 contratos, ¿qué hubiéramos obtenido? 110.000 euros. Es decir, nosotros lo que hacemos es apostar en un momento dado que el valor de futuro son $5.700, a que este va a caer, a la fecha donde se ha producido la caída del mercado, lo que hacemos es cancelar ese contrato de futuros que en ese momento tiene un valor de 4.600. Como nosotros tenemos, o el futuro tiene un multiplicador de 50 veces, pues multiplicamos la diferencia por 50. En este caso, suponemos que compramos a la baja 3 contratos, vamos a generar un beneficio de $110.000. ¿Qué tenemos en ese momento? Tenemos, por un lado, que nuestra cartera directa de acciones ha perdido 97.000 euros, pero por otro lado hemos ganado con los futuros 110.000 euros. Es una operación perfecta de cobertura en caso de expectativas claras de una caída del mercado. Ahora bien, cuidado con eso, porque claro, si realmente después de entrar en comprar un activo a la baja, cosa que hemos hecho cuando se estaba cotizando a 5.700, la bolsa no cae, pues nosotros nos tendremos que deshacer de ese futuro muy probablemente con pérdidas. Esto significa que cuando nosotros nos planteamos esas coberturas con los futuros, tenemos que ser conscientes o tenemos que estar muy decididos o tener muy claro que el mercado en este caso es muy probable que baje. Y en todo caso, tenemos que establecer lo que vamos a denominar los típicos stop loss, es decir, tomar la posición contraria para salir a un límite de pérdidas que consideremos aceptable. Lo que no es, bueno, iba a decir no es aceptable, evidentemente esta no es la palabra porque todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero lo que no es lógico es no tener en cuenta estos, digamos, límites máximos de pérdidas que se pueden derivar del uso de estas coberturas cuando el mercado pues va en nuestra contra. Esto sería, fijaros, un ejemplo de un uso puro y duro de una cobertura a través de futuros. Si nosotros ahora reflejamos el caso contrario, lo que os decía, el caso de pérdidas, podríamos suponer en este caso que el precio sube a 5.400 puntos. ¿Vale? En este caso, perdón, el precio baja a 5.000, perdón. Tenemos el primer caso, disculpar, que el primer caso que bajaba a 4.600 y ahora el segundo caso, que en este caso nos cubría el contrato de futuros, y el segundo caso que el mercado sube. Por lo tanto, este segundo caso lo que está haciendo es ir en contra de lo que nosotros pensábamos y, por lo tanto, el efecto que tendrá el futuro adquirido irá en nuestra contra. Y eso es lo que os decía, en eso tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a ver este ejemplo numérico, también es muy fácil y ayuda mucho a entender, en este caso, los problemas que puede surgir de comprar un put, digamos, a la baja. Nosotros ahora tenemos que considerar que nuestra cartera, que valía 500.000 euros, ahora pasará a tener un valor de 592.000 euros. Por lo tanto, tenemos más valoración en nuestra cartera de acciones. Pero cuidado, cuidado. Por un lado, ganamos 92.000 euros respecto a los 500, pero tenemos que tener en cuenta el efecto del futuro a la baja que compramos. ¿Cuál va a ser el efecto del futuro?
Pues fijaros, ahora calculamos lo que ocurre con el futuro. El valor actual del futuro es de 6.400. Nosotros en su momento lo adquirimos a 5.700. Multiplicamos la diferencia por esos 50 euros de multiplicador que tiene este futuro y de los 3 contratos que adquirimos a la baja. Y fijaros que nos da 70.000 dólares. ¿Estos 70.000 dólares qué son? Pues si ese dinero en el ejemplo anterior, ese diferencial, os importe, era un beneficio, ahora estos 70.000 euros son una pérdida. Son una pérdida. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que por un lado tenemos una ganancia derivada del incremento de valor de las acciones, un valor, un beneficio de 92.000 dólares, pero por otro lado tenemos la pérdida del futuro en 70.000. Y es esta pérdida que os pongo aquí, la que os decía que tenemos que vigilar y controlar, porque lo que no podemos permitir es que esta pérdida se nos coma el valor del aumento de la cartera. Y eso puede ocurrir porque estamos apalancados y porque multiplicamos, en este caso, por 50 dólares por punto que se mueva el Standard & Poor's. Muy bien. Perfecto, sigamos con esto. Muy bien. Veamos ahora otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de un ejemplo donde una persona quiere especular con el oro a través del uso de futuros y decide comprar un contrato de futuros. Muy bien. El precio actual del oro, que se mide en los contratos de futuros por onzas, vamos a suponer que es 2.645 dólares. El tamaño del contrato son 100 onzas de oro, por lo tanto, consideramos que estos contratos siempre se van a formular en base a estas 100 onzas. Lo que decía antes, lo que no podemos hacer es variar las características del contrato. Si el contrato está definido en 100 onzas, nosotros cuando operemos tenemos que asumir que un contrato de futuros del oro considera las 100 onzas de oro. Y en este caso vamos a definir que la operación la queremos realizar a 3 meses, en un plazo máximo de 3 meses. Pues bien, primer elemento a considerar, ¿cuál va a ser nuestra inversión inicial en esta operación? Pues lo que nos exija el broker como garantía. ¿Y qué nos exige en este caso? Pues suponemos que nos va a exigir un 5% del valor del contrato. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a borrar estas rayas de aquí, borramos. Vale. Pasa el tiempo y el valor del oro pues sube a 2.800 dólares por onza. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Que nosotros tenemos un contrato que al vencimiento tendrá un valor de ¿cuánto? Teóricamente, de 2.800 dólares por onza multiplicado por las 100 onzas que tiene, por lo tanto el valor del contrato de futuro será 280.000 dólares. Muy bien. ¿Qué ha ganado? Supongamos que ha ganado en esta operación el especulador. Pues ha ganado 15.000 dólares. Esto saldría, esta operación, de los 13.000, perdón, ha ganado 15.000 dólares. ¿Y cuál sería la inversión inicial que ha realizado? Pues muy simple. Como el broker nos ha pedido un 5%, pues nosotros hacemos el 5% del valor, digamos, del contrato y sobre este 5% nos sale la garantía, la inversión, que en este caso sería de 13.225 euros. Fijaros entonces, hemos ganado en esta operación, es un supuesto, 15.000 dólares con una inversión de 13.000. Pero realmente el valor del contrato es mucho mayor, el valor del contrato es muchísimo mayor. ¿Qué significa esto? Que ha habido un gran apalancamiento. Hemos operado con una inversión, un desembolso de 13.225 euros, pero realmente estábamos utilizando un contrato de valor de 280.000. Esta diferencia es el apalancamiento. Y este apalancamiento es lo que nos permite, en este caso, obtener un retorno superior al 100%. ¿Veis? Esto realmente es la gran gracia, digamos, de los futuros. Este apalancamiento que nos multiplica genera unas rentabilidades enormes. Si hacéis el cálculo, pues supera el 100%. Pero también, y he dicho de forma, y lo repito, de forma reiterada, cuidado porque esto va a favor, pero también puede ir en contra. Por lo tanto, aquí es el hecho que nosotros tenemos que considerar. Si nos va en contra, que sería este segundo ejemplo, pues fijaros lo que puede ocurrir. Ahora el oro consideramos que baja a 1.800. Bueno, el valor, supongamos que es de 180.000 dólares del contrato.
Nosotros, en este caso, asumimos o vemos que esta operación, como el oro ha bajado, nos va a generar una pérdida de 84.000 dólares. Pero, y aquí entra el elemento del riesgo que os decía antes. Si nosotros vemos el dinero que el broker nos obligó a depositar para poder realizar esta operación al inicio, vemos que fue de 3.225 dólares. Pero claro, esta garantía, fijaros que se queda muy lejos de las pérdidas que se están asumiendo. Eso significa que a medida que se vaya generando esta pérdida o que la garantía se acerque a la pérdida, digamos que se va generando, el broker nos va a llamar, nos va a hacer una llamada a margen, es decir, un margin call. Dicho de otra manera, cuando el broker vea que, debido a que el precio del oro va bajando y se va consumiendo la garantía, en el momento en que se llegue a valores cercanos al importe de la garantía, el broker nos dirá, oye, poned más dinero de garantía o os cerramos la operación en este momento. Y si hay un cierre de la operación, evidentemente vamos a perder pues, casi toda la garantía que habíamos puesto. Es lo que os he dicho antes. Al final, la cámara o el broker, como su representante, no va a asumir pérdidas. Las pérdidas se asumirían si no se hiciera este margin call, es decir, si el broker no cerrara la operación y dejara que fuera evolucionando en pérdidas, pues evidentemente las tendría que asumir si no se recupera el mercado la cámara. Por eso nos cerrará la operación cuando se acabe, se consuma esa garantía, a no ser que nosotros de forma rápida depositemos más dinero con lo que se pueda ir cubriendo una evolución más negativa de la cotización. Bien, con esto finalizaríamos la parte de los futuros, que si os fijáis hemos intentado que sea muy práctica en base a conceptos básicos. Evidentemente todo esto se tiene que desarrollar, se tiene que ampliar, pero creo que con estas ideas que he transmitido lo que he conseguido o he intentado conseguir es que tuvieras unas ideas claras de los beneficios que puede suponer operar en futuros, que podría ser evidentemente usos puramente mercantiles de coberturas, usos especulativos, las grandes rentabilidades que se pueden obtener, pero también que tenemos que saber gestionar muy bien el riesgo de estas operaciones. Y en segundo lugar, vamos a hablar del segundo tema, o el tercer punto, que sería el tema de las opciones financieras. Las opciones financieras son, desde mi punto de vista, el mejor producto financiero que existe para especular. Da unas posibilidades enormes. Y también es un tipo de operaciones que puede servir para vincular operaciones comerciales y que ahora explicaré algún ejemplo. Pero, evidentemente, el uso de las opciones requiere un poco más de estudio. Una vez se ha hecho un poco más de estudio, se ha trabajado un poco en ellas, ya veréis que tiene unas posibilidades enormes y, desde mi punto de vista, son los activos con los que es más fácil ganar dinero. Y os lo digo sinceramente, realmente funcionan muy bien. ¿Qué es realmente un contrato, por lo tanto, de opciones? O los contratos de opciones financieras, ¿qué son? Pues son contratos que se van a formalizar entre dos partes, realmente dos personas, que pueden ser dos empresarios, pero aquí también aplicaríamos el mismo concepto que hemos visto antes, que esto se puede utilizar como cobertura o se puede utilizar como especulación, y que uno compra el derecho y otro se obliga. Dicho de otra forma, vamos a poner un ejemplo con un tema inmobiliario para que sea muy fácil. Una persona quiere comprarse un inmueble y dispone ahora, pongamos, de 300.000 dólares, pero la compra la quiere realizar pues, a futuro, no hoy, porque está interesado en una vivienda que vale 500.000 euros y como solo tiene 300, pues no la puede comprar hoy, pero espera tener unos ingresos dentro de poco tiempo que le permitan comprar ese inmueble por 500.000 euros. Bien, hay una persona, por otro lado, que es la que tiene ese inmueble de la cual está interesado el primero, que quiere vender. Por lo tanto, ya hemos encontrado dos partes, dos personas. Una quiere comprar un inmueble y el otro lo quiere vender. El problema aquí, ¿cuál es? Que el primero no tiene ahora la cantidad suficiente de dinero para comprar el inmueble que vale 500.000 euros, tiene solamente 300.000. Y, no sé, pongamos, por ejemplo, en 3 meses espera tener ya los 500.000 euros.
Pues estas dos personas que quieren realizar esta operación, pero existe este problema, por el medio, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer un contrato de opción financiera, pueden hacer un contrato de opciones, por el cual el que quiere comprar el inmueble, a través del pago de una prima, tendrá el derecho al vencimiento a comprar ese inmueble que la otra parte quiere vender al precio de 500.000 euros. Fijaros, el comprador de la prima, el comprador de la opción, tiene el derecho y el vendedor tiene la obligación. Tenemos dos partes. Antes, con los futuros, los dos tenían la obligación. Ahora solo uno de los dos tiene la obligación, que es el vendedor. El comprador tiene el derecho. ¿Qué significa esto? Significa que, como el comprador se verá obligado siempre a pagar una prima, porque claro, el vendedor dice, hombre, yo quiero vender el piso o la casa o el inmueble, pero tú me estás diciendo que me lo vas a comprar dentro de 3 meses, pero claro, yo lo quiero vender. Ahora, ¿qué pasa si en este tiempo de espera que me estás proponiendo me sale otro comprador? Claro, yo realmente si me sale yo me lo venderé, pero claro, si firmo este contrato contigo, que me lo compras dentro de 3 meses, sin más, realmente estoy perdiendo oportunidades. Y es por eso que aparece la prima. Todo contrato de opción tendrá una parte, la parte compradora, que va a pagar una prima. ¿Y para qué sirve esta prima? Pues para que el vendedor no haga la operación de venta con otro antes del plazo establecido, porque realmente va a cobrar esa cantidad de dinero que le va a permitir resarcirse de ese tiempo de espera y de otras posibles ofertas que le puedan llegar. Bueno, visto este ejemplo, fijaros que básicamente nosotros podemos hablar de la opción de compra, es lo que denominamos opciones call, o opciones de venta, que son lo que denominamos opciones put. Una opción call, ¿qué es? Si nosotros compramos una opción call, lo que estamos haciendo es comprar el derecho a adquirir algo a futuro. Y si lo que hacemos es comprar una opción put, pues sería al contrario. Vamos a explicar un poco más cómo funciona esto con estos gráficos. Fijaros. La persona que adquiere una opción call, por lo tanto está adquiriendo el derecho de adquisición de un activo a futuro, lo que hace es pagar una prima. Por lo tanto, cuando paga una prima, si os fijáis en este esquema de aquí, estamos en zona de pérdidas. La zona de pérdidas sería a partir de este punto para abajo. Claro, pagamos un dinero, pues automáticamente desde el momento que pagamos ese dinero, pues nosotros estamos perdiendo ese dinero. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Si resulta que nosotros hemos adquirido el derecho de adquirir algo a un precio y ese activo o ese derecho de ese activo y el activo subyacente empieza a subir de valor, habrá un momento que el valor o el incremento de valor del activo superará el valor por el cual nosotros nos hemos comprometido a adquirir ese activo. Supongamos otra vez el caso del inmueble. Nosotros vamos a adquirir el derecho de adquisición del inmueble por 500.000 euros y por eso pagamos una prima pues, de 25.000 euros. Pues si el mercado inmobiliario va subiendo y cuando nosotros adquirimos el inmueble, ese inmueble ya no vale 500.000 euros, pero lo compramos a ese precio porque existe la obligación, sino que ya vale 600.000, ¿qué ha ocurrido en ese momento? Ha ocurrido que nosotros hemos pagado 500.000 euros por la adquisición del activo y hemos pagado además la prima de 25.000 euros, pero si ahora ya el precio de mercado de ese activo, de ese inmueble, son 600.000 euros, de hecho estamos ganando ya la diferencia entre 525 y 600.000 euros. Y esto es lo que refleja esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí refleja que cuando nosotros pagamos o compramos una opción call, una opción de compra, pagamos una prima. Mientras mientras el mercado, digamos, no suba de valor, nosotros asumimos esta pérdida. Si nosotros al vencimiento el precio del mercado pues, no ha subido, pues nosotros bueno, habremos pagado la prima y será un valor
digamos, adicional al precio del activo. Y si en ese momento, a partir del momento de la adquisición, el activo va subiendo, pues bien, iremos absorbiendo esa prima con el incremento del precio del activo. Estas son las opciones call, son el derecho de compra de un activo, puede ser un activo real o puede ser un activo financiero, y funcionan de esta manera. A medida que el precio del activo sube, nosotros, como nos hemos comprometido a comprar a un precio, si ese precio en el mercado va subiendo de valor, cuando nosotros compremos a un valor establecido, que será más bajo que el valor de cotización en el momento que sea, y en ese caso obtendríamos un beneficio. Por otro lado, tenemos las opciones put. Si nosotros compramos una opción put, tenemos el derecho a vender. Y por lo tanto, el funcionamiento de este tipo de acciones será el inverso al anterior. Nosotros tendremos una pérdida hasta que el subyacente empiece a caer de valor. Cuando el subyacente empiece a caer de valor, nosotros tendremos un beneficio. Es la opción contraria a la anterior. Pues bien, estas son las dos bases fundamentales del funcionamiento de los contratos de opciones. De forma, digamos, esquemática y resumida, no vamos a entrar en detalles, simplemente vamos a comentar algún punto de este cuadro que creo que es interesante. Podríamos decir, fijaros, que para una opción call, la prima se paga por parte del comprador. El vendedor cobra la prima. ¿Veis? La prima se paga por el comprador, la prima se cobra por el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor, como he dicho antes, tiene que asumir que esa operación que quería realizar ahora la realizará dentro de un tiempo y, por lo tanto, hay un factor tiempo y un factor de otras posibilidades de operativa que pierde. ¿Qué ocurre en el momento del ejercicio de la opción? Es decir, al final del contrato. Pues este señor tiene el derecho a comprar, aunque puede renunciar, y este tiene la obligación a vender. Renunciar a la opción significa que se habrá perdido la prima y se acabó, no hay nada más. Pero aquí sí, por parte del vendedor existe la obligación de vender sí o sí. ¿Qué expectativas tiene un comprador de una opción call? Que el mercado suba. ¿Qué expectativas tiene el vendedor? Que el mercado sea bajista o estable. De hecho, si el mercado baja o queda estable, pues se habrá quedado la prima y continuará con el activo. Por lo tanto, perfecto. En cambio, esta persona de aquí habrá perdido la prima. En este caso, en el caso del beneficio, para el comprador el beneficio puede ser limitado, porque el activo que va a adquirir en base a la opción de compra que ha adquirido puede ir subiendo de valor y, por lo tanto, pues su beneficio puede ser infinito. En cambio, para el vendedor, el beneficio es limitado. El beneficio será únicamente la percepción de la call, nada más. En todo caso, si la operación no finaliza y no se transmite, digamos, el activo, él se queda con la prima. Y si se transmite el activo, pues él también se habrá ganado la prima. El riesgo en el caso del comprador de la opción call es limitado al importe de la prima y en el caso del vendedor el riesgo, digamos, pasa a ser ilimitado. Y las garantías, aquí el comprador no aporta y aquí sí que el comprador aporta. Bueno, para la opción put, fijaros que sería al revés. No vamos a entrar tampoco ahora en detalle, porque evidentemente eso se desarrolla mucho más en el curso, simplemente para que veáis o podáis leer lo que son las características de cada uno de los participantes en este tipo de operaciones. Muy bien, visto esto, sigamos y vamos a ver, nada, simplemente otros conceptos que, digamos, no existen en los futuros y que sí que se tienen que considerar en las opciones. Y son conceptos que, repito, tampoco simplemente vamos a enumerar de forma rápida, ya que en el curso se trabajan con mucho más profundidad y son elementos importantes cuando trabajamos con opciones financieras. Existen dos elementos, digamos, dos elementos importantes. Por un lado, la definición de lo que son las opciones at the money, in the money, out the money. Es decir, cuando nosotros operamos con opciones tenemos que identificar si el valor o la cotización del activo subyacente se encuentra por encima o se encuentra por debajo
de, digamos, nuestra apuesta, del strike o del valor por el que nosotros apostamos a adquirir esa opción en su día. Entonces, el concepto o el uso de estos términos es fundamental entenderlo para operar con opciones. De forma muy simple, vamos a decir que una opción está out the money cuando esté, digamos, fuera del mercado. Cuando una opción se define que está fuera del mercado, out of the money, es una opción que se encuentra en una situación, perdón, de pérdidas. Vamos a decir que una opción está at the money cuando se encuentra la opción en el mismo punto donde nosotros entramos en su día o la adquirimos en su día, y finalmente diremos que está in the money si el valor de la opción, digamos, al vencimiento, se encuentra en una situación que nos está generando beneficios. Estos conceptos se tienen que trabajar en profundidad para conocer bien su efecto o el efecto que tienen en el momento de la valoración de la cotización respecto al precio o strike al que entramos nosotros en su momento con la opción. Y luego también muy importante para tener un buen conocimiento de las opciones financieras y cómo se calcula su valor y cómo evoluciona su valor, es a través de lo que denominamos las griegas. Las griegas son elementos que afectan al valor de una opción, porque el valor de una opción no depende únicamente del valor del subyacente, que sí, pero hay otros elementos que también le afectan. Y, por ejemplo, para que veáis, un efecto muy importante del valor de las opciones es el valor temporal. ¿Cómo afecta el tiempo o el paso del tiempo al valor de una opción? Es distinto el efecto del tiempo de una opción a un año vista que el efecto del tiempo a un día vista. El riesgo que eso implica es muy distinto y ese riesgo se considera en el valor de los contratos de opciones. También, por ejemplo, es importante conocer, bueno, esto del valor temporal, la decadencia, pues se denomina el efecto de la teta, por ejemplo, ¿no? O también es importante definir o tener en cuenta en el valor de una opción lo que es el efecto de la volatilidad, es decir, de la volatilidad del activo subyacente sobre el cual estamos adquiriendo una opción. Esto es lo que denominamos la vega. Bueno, en resumen, cuando nosotros hablamos de las griegas o los griegos, que son elementos que afectan al valor de un contrato de opción, tenemos básicamente como fundamentales estas 5 de aquí. La primera es la delta. La delta tiene que ver con el precio del activo y el strike que nosotros escogimos en su día para adquirir el contrato de opción. La gamma afecta a la delta básicamente porque es el que regula la velocidad de cambio de la delta. La delta se podría decir que es ¿cómo lo diríamos? La delta de un contrato de opción, pues podríamos decir que es para hacer un símil, para que se pueda entender, es como la velocidad de un coche, y la gamma es la capacidad de aceleración que tiene. Una cosa es la velocidad a la que va un coche y otra cosa distinta la capacidad de aceleración. Dos coches pueden ir a la misma velocidad, pero no tienen más capacidad de aceleración que otro. Por lo tanto, la delta es un factor que nos informa de la relación que tiene en cuanto a la evolución de la cotización con el activo subyacente, y la gamma nos informa de lo rápido o lento que el valor del contrato tendrá en base a cambios de la velocidad de la delta en relación al subyacente. Luego tenemos el tema de la teta. El tema de la teta es otra griega que nos afecta al valor de una opción, que tiene que ver con el tiempo, el vencimiento de la operación que nosotros establecemos. La rho es otra variable que tiene poco efecto. Tiene en cuenta cómo evolucionan los tipos de interés, y luego la vega, que tiene en cuenta la volatilidad del activo subyacente. Pues bien, estos elementos son los que dan más complejidad a lo que es la operativa con opciones. Estos elementos no se encuentran en los futuros y sí se encuentran en las opciones. Y esto es lo que complica un poco el uso de las opciones. Sin embargo, conociendo, trabajando y estudiando un poco estos conceptos, podemos llegar a realizar operaciones muy interesantes con opciones a través de lo que es la combinación de distintos tipos de acciones. Comprar y vender acciones put o acciones call a distintos vencimientos, con distintos strikes, de forma que podamos configurar estrategias que pueden servir, pues, para todo tipo de mercados. Como decía, para mí las opciones son muy interesantes y os voy a decir, desde mi punto de vista, una de las causas, porque sirven para hacer trading sin saber hacia dónde va a ir el mercado.
nosotros podemos diseñar una operación como la que tenéis aquí, que se denomina Iron Condor, donde a través de la compra de distintos tipos de opciones financieras podemos conseguir que ganemos dinero sin apostar a que el mercado suba o a que el mercado baje. Si miráis en el gráfico, entre dos valores, siempre que el precio del subyacente no supere los límites que veis aquí en el gráfico y el precio se quede en medio de los dos, pues esta operación de opciones nos va a permitir generar un beneficio. Por lo tanto, simplemente nosotros apostamos a que no va a superar un máximo el valor en su cotización y no va a superar perdón, un mínimo en su valor de cotización. Mientras se queden estos dos límites, nosotros ganamos dinero. Es una operación sensacional. No nos tenemos que mojar a si el activo va para arriba o para abajo. No tenemos que estudiar en profundidad que el activo va a subir o el activo va a bajar. Simplemente lo que tenemos que mirar, un poco quizás a través de soportes y resistencias, cuál puede ser el movimiento previsto en un tiempo determinado y si el precio perdón, del activo subyacente se queda en esos límites, nosotros vamos a ganar dinero. Otra operación, otro ejemplo que nosotros podemos generar, otro tipo de operación que podemos generar a través del uso de distintas opciones, una combinación de puts, calls, que vayan para arriba y que vayan para abajo, es decir, largas o cortas, es lo que se denomina, por ejemplo, un strangle. En este caso, lo que hacemos es apostar que un activo se va a mover bastante y va a superar unos límites, sea por arriba, sea por abajo. Esto, por ejemplo, cuando hay un anuncio de beneficios por parte de la empresa, pues se pueden producir movimientos muy importantes. Pues nosotros, nuestra apuesta sería que una empresa va a presentar unos beneficios, por ejemplo, muy buenos y se va a mover mucho. Pues bueno, si se ve mucho al alza, vamos a ganar dinero siempre que supere los límites establecidos de pérdidas, que si os fijáis serían las partes que no son verdes. Y si al revés la empresa decepciona al mercado y una caída también muy fuerte, también vamos a ganar dinero. ¿Dónde vamos a perder dinero? Pues si el anuncio de beneficios no genera entusiasmo del mercado o decepción y se mueve poco el mercado. Y finalmente, como ejemplo, pondría un tercero que se llama Butterfly, que en este caso lo que hacemos es apostar a que el precio tampoco se mueva mucho, que se quede entre dos límites, pero donde el beneficio que se pueda generar no es constante como era en el Ironfly, sino que aquí el beneficio va a ser mayor o menor según la posición en la que se quede el precio al final del proceso temporal que nosotros hemos establecido en la operación. Pues bien, fijaros, simplemente lo que os quería trasladar aquí son los conceptos que se tienen que trabajar o estudiar con las opciones. Ha sido muy rápido, ha sido muy superficial, pero básicamente es identificar claramente, entender claramente lo que es una opción de compra, una opción de venta, si vamos cortos, si vamos largos, entender que hay otros elementos adicionales a la simple evolución del subyacente que hacen variar el valor de un contrato de opción y por lo tanto hacen variar su precio de mercado y que, lo que decía, hablamos de las griegas y conocer bien cuál es el efecto de las griegas en la cotización de una opción, porque podemos tener efectos de las griegas que sean muy sustanciales y por lo tanto que el precio subyacente no sea tan importante. Y finalmente, trasladaros que en base a la combinación de distintos tipos de opciones, una combinación de dos puts alcistas, una put bajista, una compra de put, una venta de put, pues a través de las combinaciones de estas opciones podemos conseguir operaciones que nos permitan cubrir evoluciones de la cotización muy distintas. Situaciones neutrales, como puede ser un Iron Condor, que no se mueva mucho una acción y quede entre dos límites, o que sí se mueva mucho la cotización y salga de dos límites, o que la acción se quede entre dos límites y que el beneficio pueda ser variable según donde se quede, y otras muchas más estrategias que se pueden diseñar, y de hecho están diseñadas muchísimas de ellas bueno, por parte, digamos, de los participantes en el mercado. AbuyTrade dispone de una plataforma para futuros que es el MetaTrader 5, que es muy conocido y muy usado, supongo que algunos de vosotros utilizaréis, y por lo tanto nos da todas las prestaciones de esa plataforma. En el curso lo que hacemos es, una vez se ha finalizado la teoría, pues vamos a ver ejemplos claros del uso de la plataforma y ver cómo gestionamos algún tipo de operación. Y también vamos a trabajar con la plataforma específica de AvaTrade para opciones, que es una plataforma muy fácil de usar, muy visual
y que nos permite ya utilizar, por ejemplo, operaciones con opciones ya prediseñadas, como los Iron Condors y tal, que nos va a facilitar el trabajo. Y aparte, pues hay una serie de facilidades en la plataforma que nos va a permitir utilizar distintos tamaños de posiciones, con lo que podremos regular perfectamente nuestros riesgos. Muy bien, y con esto finalizaría lo que sería mi exposición. Como os decía, con ello finalizo, la opción o la sesión no era una sesión en profundidad respecto a futuros y opciones, sino simplemente una sesión introductoria para trasladaros aquellos conceptos, ideas y conocimientos que os permitan ver que son productos muy atractivos, muy interesantes y que al final pueden generar realmente rentabilidades muy positivas. Eso sí, y repito, gestionan adecuadamente siempre los riesgos, porque en toda operación financiera pues existen riesgos. Muchas gracias, eso os diría todo y bueno, pues pasaríamos, si existe algún tipo de pregunta, pues a responder las preguntas.